Tomen asiento, por favor. Hicimos esta interrupción del libro de Juan para ver un aspecto del ministerio del Señor Jesús, que es este momento de las tentaciones y cómo el Señor Jesús se defendió de eso. Siendo Dios hecho hombre, Jesús es Dios hecho hombre, y como hombre vivió y luchó como hombre de Dios. Y cómo se defiende y lucha un hombre de Dios, dependiendo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Para qué? En este caso, para rechazar los ataques del diablo. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones del diablo? Destruir la obra redentora de Dios, llevando al Señor Jesús a obrar en modo independiente del propósito y del plan de Dios Padre. Eso es lo que hace el diablo con cada uno de nosotros, ¿no? Actuar fuera de la voluntad de Dios. Y ese era el propósito con el Señor Jesús. Y en la primera tentación, incitó al Señor a suplir su hambre. ¿Cómo? Convirtiendo las piedras en pan, a lo cual el Señor le responde: escrito está. Versículo 4. Vamos a leerlo. Versículo 4. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya hablamos la otra vez de la centralidad de la palabra de Dios en la Escritura, en la vida del Señor Jesús y en la vida del cristiano. Sin palabra o ignorar la palabra es ignorar a Dios. Y aquí el Señor hace una aseveración. Toda, como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dice escrito está, en griego el tiempo verbal diría más o menos así: permanece escrito. Significa que le da un sentido eterno a la palabra de Dios. Permanece escrito, ayer, hoy y siempre. No solo de pan vivirá el hombre, pan del alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor, ¿qué versículo está citando? Está citando Deuteronomio 8:3. Ahí conecto. Deuteronomio 8:3. Vamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Se lo voy a leer yo. Del 1 al 5. Para que entendamos el contexto en que está dicha esta frase. Dice el Señor a Israel: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga como hijo. El castigo del padre al hijo es para su bien, ¿cierto? No es para matarlo, torturarlo, afligirlo. ¿Por qué se lo leí todo? Porque
Con Israel, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo disciplinó. Lo disciplinó, ¿para qué? Para 3 propósitos. Lo disciplinó en el conocimiento de quién era Dios, en el conocimiento de su pecado y en el conocimiento de su necesidad de depender de la provisión espiritual y material de Dios. Ese pueblo tenía que conocer a su Dios. A ver, decimos, pero hizo tantos milagros cuando salió. Sí, es que los milagros pueden convencer, pero no convertir. Y el convencer se puede cambiar. Es como una opinión que cambia. Pero el convertir el alma, queda para siempre. Entonces, depender de la palabra de Dios, de las promesas que están en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, hermanos. Dios levantó ese pueblo para su gloria. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús cuando cita eso? Él se aplica a sí mismo ese versículo. Le está respondiendo al diablo y al mismo tiempo él está aplicándose ese versículo. Deuteronomio 8:3 dice, ¿cierto? Está manifestando ¿qué cosa el Señor? Que como hombre glorifica a Dios Padre. ¿Cómo lo glorifica? Usando su palabra, defendiéndose con su palabra. Él no le dijo, vete demonio, que yo soy todopoderoso, y 1, 2, 3, te azoto y te expulso y chao. No dijo eso, ¿cierto? Porque algunos lo hacen así ahora. O pongo a hablar en lengua y se va el diablo. Tampoco. Él honró a Dios diciendo, manifestó como hombre, usó la palabra de Dios. 2, se somete a Dios Padre sometiéndose a ¿qué? A su palabra. No solo la usa, se somete a ella. 3, revela con esa actitud, con esa obediencia, revela su santidad. Por tanto, él manifiesta su derecho al trono de Israel y manifiesta la capacidad de redimir a su pueblo. Y 4, espera el tiempo de Dios para alimentarse al momento que Dios lo decide. Eso es una muestra de sometimiento, respeto. Pero si tengo hambre, diríamos nosotros, es justo, es legítimo. Espera el tiempo de Dios. Ay, me voy a morir de hambre. Linda confianza en Dios. Jesús esperó. Jesús esperó porque había más. Y la actitud del Señor Jesús fue siempre esperar, consultar y esperar las decisiones del Padre. Durante todo su ministerio y su vida pública en general, él tomó en cuenta siempre la voluntad del Padre. Él no actuó en forma independiente. ¿Han leído alguna parte cuando dice el Señor Jesús, yo decido? No. Yo creo. No, tampoco están esas palabras. Miren lo que está en Lucas 6, 12 y 13. Lucas 6. ¿Qué dice? Lucas 6,
12 y 13, amén, algún valiente. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gracias, hermano. Y ahí eligió los 12. Pero ¿qué es lo que hizo antes? Oró toda la noche ante el Padre para tomar una decisión según la voluntad del Padre. Es un buen ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto oramos nosotros? ¿Cuánto? Yo oro en la noche. Nah. Nosotros en general decidimos después pedir, Señor, dale curso a esta petición, por favor. Pero ya hemos decidido. Eso no es honrar al Señor. El Señor Jesús fue y oró toda la noche, hermanos. Y eso lo llevó a la mañana a elegir a 12. Bien, ¿se fijan? Entonces, el Señor Jesús, el propósito de esa tentación tiene un propósito como en el de Israel. ¿Cuál es? La obediencia a Dios por medio de su palabra. Y se sometió a eso. Juan 8:28, ¿qué dice el Señor Jesús? Se lo leo yo. Polemizando o disputando con los judíos, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Mire, estas son dos cosas que hay acá. Cuando dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es un título mesiánico, que los judíos lo conocían. Jesús le está diciendo, yo soy el Mesías, el enviado de Dios, por un lado. Dice, me hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué título es ese? Yo soy. ¿A quién le dijo? Dile a Israel que yo soy. A Moisés. Y después dice, y que nada hago por mí mismo, nada hago tomando mis propias decisiones, sino que hago y hablo lo que me enseñó el Padre. Él, siendo Dios, como hombre se subordina a todo lo que el Padre le ha dicho que tiene que hacer. Es obediente, ¿no? Y eso habla de que el Señor Jesús, siendo Dios como hombre, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Y el poder que actuó en él era el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús no solo se aplicó las Escrituras a su persona y su situación, sino que también declaró que Él es el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Lucas 4, 16 al 21. Amén. Lucas 4 del 16 al 21, ¿quién lo tiene? Ya, fuerte y claro. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu
del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor está citando Isaías 61 y cita la profecía y dice: hoy se está cumpliendo esto. Y hay otros pasajes, no solo del Señor Jesús, el mismo Mateo, como anuncia Mateo al Señor Jesús el Emanuel, que está citando una profecía de Isaías. Y otras profecías. Entonces Jesús no solo aplica su palabra a él, a su ministerio, a esta situación, sino que él es el cumplimiento de la palabra. Y esto nos hace decir un par de cosas. El Nuevo Testamento comienza con el anuncio de Juan el Bautista, nacimiento y ministerio público del Señor Jesús, y después su crucifixión, y después la tarea que comienzan los apóstoles. Fíjese, lo que ¿cuándo se llama? El Antiguo Testamento ya contiene el Nuevo Testamento. Segundo, el Nuevo Testamento revela lo que había anunciado el Antiguo Testamento. Y eso es muy cierto con Cristo. Cristo es anunciado de diferentes formas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento revela la persona, el carácter y la obra de Jesucristo. Es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una continuidad. Y es Cristo. Porque algunos dicen hay una rotura, un quiebre. No, hay diferencia. Porque hay propósitos diferentes también y tiempos diferentes. Por ejemplo, en relación al pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es Israel. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es la iglesia, ¿o no? ¿Amén? Amén. Ya. Menos mal, estamos bien. En el Antiguo Testamento es la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento es el Evangelio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento es el inicio de todas las cosas. El Nuevo Testamento es el final de todas las cosas. El pueblo del Nuevo Testamento puede aprender del pueblo del Antiguo Testamento. Y hay dos versículos que es el apóstol Pablo que lo escribe, diciendo cómo tenemos que relacionarnos nosotros, pueblo del Nuevo Testamento, con las escrituras del Antiguo Testamento. Y en 1 Corintios 10, 1, 11 se los leo yo, que dice así: porque no quiero, hermanos, pues está escribiendo a una iglesia gentil, no judía. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los judíos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, 40 años vagando en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si algún cristiano quiere sacar una enseñanza, aprenda de Israel. Cómo Dios trató a Israel. Cómo Dios trató el pecado de Israel. Cómo Dios bendijo a Israel. No significa que el cristiano es el nuevo Israel. No. Lo que está diciendo, estas amonestaciones, no seamos como ellos, que perdieron bendiciones por estos pecados. Pero no solo amonestación. Veamos Romanos. Si alguien puede estar ahí, por favor, Romanos 15:4. Romanos 15:4. Amén. ¿Ya? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, y se refiere en ese momento a qué cosa, al Antiguo Testamento. Porque no había otra escritura en ese momento. El Nuevo Testamento se está escribiendo. Entonces dice, ¿se escribieron para qué? Para tres cosas. Cultivar la paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Soportar gozosamente y seguir perseverando. Amén. No está muy convencido. Dice la consolación. ¿Qué significa eso? El ánimo, la ayuda, el estímulo de servir al Señor, de conocer al Señor, de pensar en el amor incondicional del Señor, por medio del descanso en Él, que nos dan las Escrituras. Esto es importante. Nosotros no podemos crecer en paciencia, perseverancia y, en consolación, si no conocemos al Dios de la Escritura. Y dice que nos da las Escrituras para crecer en la esperanza gloriosa. ¿Cuál es la esperanza gloriosa? La vida eterna. La vida eterna. En la gloria del Padre junto al Hijo. La congregación de los santos junto con su Creador y Redentor. Por la eternidad. ¿Crecer en qué? En esa esperanza y vivir para esa esperanza. Cuando esa esperanza está disminuida o no existe, vivimos para este mundo. Como dijo un satánico, yo quiero el cielo de oro ahora, quiero el oro ahora. Porque él no tiene esperanza en las promesas de Cristo de vida eterna. Es un satánico. Entonces, y eso gracias a la Escritura. Si no tenemos nuestro corazón y mente en la Escritura, no vamos a conocer a Dios, no vamos a entender y no vamos a obedecer. Y no vamos a crecer. En toda la Escritura, aparte de las diferencias entre Antiguo y Nuevo Testamento,
hay por lo menos 4 puntos, digamos, que recorren toda la Escritura. 1, el poder de Dios para crear, redimir y hacer juicio. Eso usted lo puede ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento. 2, la santidad de Dios y su aborrecimiento a los pecadores. Eso usted lo puede ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 3, la fidelidad de Dios a su palabra y sus promesas a su pueblo redimido. Eso usted lo puede ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y 4, la inutilidad del ser humano debido al pecado para salvarse a sí mismo y negar a Dios. Eso usted lo ve en el Antiguo Testamento y lo ve en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor Jesús cita la Escritura, que lo hace con autoridad, con propiedad y sometiéndose a ella, está honrando al Padre. Así que cuando usted obedezca a la Escritura y cite correctamente las Escrituras, usted está honrando a Dios. Nosotros tenemos un problema, y lo dije la otra vez. Las iglesias evangélicas le dan poca bola, por decirlo de esa manera vulgar, a las Escrituras. Se toman algunos pasajes que me gustan tanto, que me encanta este pasaje, y ahí lo recita y lo canta y de los demás no tiene idea. Y eso no significa crecer. No significa crecer. Pero bien, versículos 5 y 6. Volvamos a Mateo. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, el diablo citó la Escritura. ¿Sabe que el diablo sabe más teología que todos nosotros? Y a veces nosotros nos creemos tan pillos, tan bíblicos. Y a veces el diablo nos mueve una coma y compramos. Miren, como falló el diablo en la primera intentó con la segunda. ¿Cuál era? Hacer caer al Señor Jesús con una tentación. ¿Cuál? La tentación religiosa. Claro. ¿Dónde lo llevó? Y además se apoya con una cita en la Escritura. Y cualquiera diría: anda, el diablo. Y tiene razón el diablo. Después vamos a ver que no tiene nada razón. Pero déjeme decirle algo. Según la tradición judía en aquel tiempo, el Mesías iba a llegar al templo y desde la parte más alta del templo proclamaría el reino para Israel. Aquí cuando dice el pináculo, era la parte alta del templo, el techo prácticamente, y esa parte de una muralla, sostenida por una muralla que estaba unida al muro de contención que separaba el templo de una quebrada. De modo que desde la punta del techo del templo al suelo eran unos 120 metros, que serían alrededor de 30 pisos. Entonces el diablo también sabía que el Señor Jesús venía a Israel como el Mesías prometido a los padres, y una vez más lo tienta a actuar en forma independiente de los tiempos de Dios y engañar a Israel. Por tanto, esta tentación tiene dos aspectos. Una, estimular o incitar, tentar la vanagloria de la vida, y dos, el engaño nacional a la nación de Israel.
Y las dos se basan en actuar independiente de los tiempos de Dios. Actuar independientemente de los tiempos de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, es una manifestación de orgullo, hermanos. Es una manifestación de que yo decido mejor que Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Porque así lo siento, porque a mí me parece, por cualquier cosa. Es que ya no aguanto más. Entonces es una manifestación de orgullo personal, de autoexaltación. Y es también una forma de orgullo por logros materiales, fama, influencia espiritual. Esa es la vanagloria de la vida. A veces los hombres y líderes cristianos, como líderes del Antiguo Testamento, decidieron por sí mismos, porque así les parecía a ellos. Pero eso era orgullo, era por fama, por negocio, por ser relevante, por poder, por influencia. Pero no glorifica a Dios. Entonces, esa es la vanagloria de la vida. La palabra vanagloria es una palabra compuesta de dos palabras, vana, vacía. Y en griego es bios, con B larga, que significa aspecto exterior de la vida. ¿Cuál es? Aspecto exterior, ropas, cosas, posesiones, que delatan una forma de pensar y de vivir. Y después está gloria, que es exaltación, y en griego es la palabra alazón, que significa ostentoso, fanfarrón. Es decir, un cachiporra, un insufrible, no se lo puede resistir. Un presumido, presumir de cosas materiales o espirituales como logros personales o por bendición de Dios, porque soy bueno, porque soy espiritual, porque soy el mejor. Y eso es poner en segundo plano a Dios. O derechamente se desprecia a Dios y se lo usa. Hay gente que usa a Dios. Muchos incrédulos que son religiosos van a donde Dios y dice: Señor, hazme un milagro, mira que estoy enfermo, que mi hija se va, que estoy en esta crisis económica. Usan a Dios, no honran a Dios. Por desgracia, muchos cristianos, y hay toda una teología respecto a eso. Después voy a... Pero veamos algunos ejemplos en la Biblia. Malaquías 1, 13, 14, por favor. Malaquías 1, 13, 14. ¿Qué dice? Amén. ¿Ya? Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El Señor diciendo esto a quienes, a los sacerdotes israelitas que han vuelto del exilio babilónico. Y les reprocha: ustedes me desprecian, hablan mal de mí. Y les dice: son malditos. No los llevó al exilio nuevamente. Los amonestó. Ese es el sacerdocio. Mira lo que dice Malaquías 3, 8 y 9. Siempre en Malaquías. ¿Qué dice? Malaquías 3, 8 y 9.
robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjese, me habéis robado, o sea, según la ley ellos tenían que diezmar. Y ellos no diezmaban, daban lo que querían. Entonces me están robando lo que a mí me pertenece, por ley. Y ellos le dicen, ¿y qué te hemos robado? ¿Por qué? Estos son los sacerdotes de Israel, yo lo quiero hacer notar. ¿Por qué? A pesar de la incredulidad, la misericordia con que los está tratando. Malaquías 3, 13 y 15. Malaquías 3, 13 al 15. ¿Qué dice? Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren, ¿qué sacamos con servir a Dios sin más los problemas que tenemos? Estos son los sacerdotes. ¿Qué es lo que son? Orgullosos, codiciosos, desprecian a Dios. Y se creen buenos y que están en lo correcto. Este es el sacerdocio que creció en Israel en los 400 años de silencio de Dios. Y este era el sacerdocio que gobernaba Israel cuando aparece el Señor Jesús. Un sacerdocio que convirtió el templo de Jehová en una cueva de ladrones o una casa de mercado, como dijo el Señor Jesús. El templo era la preocupación de los sacerdotes porque era el dominio político sobre Israel y la fuente de enriquecimiento. Entonces, eso es una actitud de la vanagloria de la vida. Y se creían más santos que el Señor Jesús, porque eran los sacerdotes de Jehová. Entonces, esta es una actitud, hermanos, que no es de un momento o de una persona, puede ser una casta política, puede ser una casta de pastores, puede ser una casta de sacerdotes. Y estoy pensando en la Iglesia Católica. Eso es vanagloria de la vida, porque aman el poder político y la riqueza. Es un sistema. Nosotros a veces pensamos una actitud. Sí, es también eso, pero también es un sistema. Veamos 3 de Juan, versículos 9 y 10. ¿Cuál era? 3 de Juan, versículos 9 y 10. Ya, fuerte y claro. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros.
Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y le expulsa de la iglesia. Ahí tiene un ungido. Uno que ha obtenido un puesto y se cree más espiritual que los demás y no acepta ninguna autoridad sobre él. Ni quiere nadie le haga sombra. Los expulsa. No quiero nuevos predicadores aquí, no. Y los que los aceptan, fuera. En los evangélicos estamos llenos de eso, ¿no? Hay muchas iglesias de eso. Llenos de diótrefe. Algunos están en el púlpito y otros no. Pero es lo que se llama un abuso de autoridad, que busca la pleitesía de la congregación a su persona, no a Cristo. Y segundo, beneficios materiales. Dinero, regalos, posición, relevancia pública, etc. Eso es vanagloria de la vida y se está usando las cosas de Dios para eso. Es más asqueroso. Entonces, pero hay una, le llaman teología, yo la llamo ideología, que ha derramado este pecado en muchas iglesias, y es la ideología de la prosperidad, que ha destruido almas, ha destruido pastores, ha destruido iglesias, con el pecado de la vanidad, la vanagloria. Y en esas iglesias generalmente se mira en poco la palabra. Ya dijimos que esta tentación implica un engaño nacional a la nación de Israel. ¿Cuál podría ser el engaño? Algo dijimos, un Mesías que no depende de Dios, pero que hace milagros, pues. ¿Ah? ¿O no? Mire lo que dice, lo que sucedió. Un Mesías que hace milagros que la gente desea, por tanto un Mesías orgulloso que depende de sí mismo, que en definitiva significa depender del diablo. Hermanos, el orgullo es la materia prima del pecado. El orgullo fue lo que llevó al querubín hermoso a querer ser como Dios. Y el orgullo fue lo que llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios y a obedecer al diablo, con la promesa de que si comen esa fruta seréis como Dios, sin depender de Dios. Entonces, y es cultivar el orgullo en sí mismo, en nuestras vidas, lo que nos hace hijos del diablo. No es que andamos con los cachos y andamos tirando fuego, ¿no? Maldiciendo, no. El orgullo, la soberbia, eso nos hace hijos del diablo. Porque el orgullo lleva ¿a qué? Por orgullo se miente, se engaña y se manipula. ¿O no? Y el diablo hace eso permanentemente. Y a veces nosotros andamos en las mismas. Cuidado. La pregunta es, ¿Israel habría aceptado un Mesías independiente de Dios y orgulloso? Sí. Veamos Juan 6, 14, 15. Juan 6, 14, 15. Ya, fuerte y claro. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
¿Por qué lo iban a hacer rey? Porque hacían milagros. ¿Sí? Comieron abundantemente sin gastar un peso y sin tener ni uno. Este es el rey, hagámoslo rey, pues. ¿Ah? Que el reino, que la santidad, no, mira, ¿para qué necesitamos este Mesías? Nos sirve a nosotros. Israel habría aceptado eso. Y más todavía, si este Mesías se ponía en la buena con los sacerdotes, olvídese. Pero hoy día hay gente que se ha construido un Cristo así, que parece más el viejito pascuero. Le pide cosas y se enoja si no se las da. Eso es un ídolo. Es un ídolo. Y quien tiene ese Dios es una persona incrédula. Le importa lo que haga en la iglesia. Pero si tiene ese Dios en su corazón, tiene un Cristo de esa manera, es incrédulo. Entonces, pero la fidelidad de Cristo y su sometimiento como hombre a la palabra de Dios asegura el cumplimiento de los planes redentores de Dios. Amén. La última parte. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Y citó Salmos 91, 11 y 12. Esto es como decir lo siguiente: tú que eres el hijo de Dios, tírate abajo desde la punta más alta del templo y no te sucederá nada, porque escrito está que serás protegido y todo Israel te admirará y proclamará su Mesías. Por algo tenía que hacerlo, ¿de dónde? En el templo, según los judíos. Y el diablo tuvo la osadía de tentar al Señor Jesús con la misma palabra de Dios. En el fondo, tentando a Dios. Sí, hermano. Cuando nosotros pedimos milagros al Señor para resolver problemas, no esperándolos, estamos tentando a Dios. Y usamos la palabra para eso. Estamos tentando a Dios. El diablo está siempre tentando a Dios y desafiando a Dios, desde negar la palabra de Dios, tergiversar la palabra de Dios y desarrollar doctrinas de demonios que pueden ser doctrinas religiosas o ateas. Vamos a leer, que alguien pueda leer el versículo 6, pero el que lea solo a sus ángeles mandará el Salmo. Ahí en Mateo. Y otro que lo tenga ahí en el Salmo 91, 11 y 12. Vamos a leer primero el que está en Mateo. Ya. Aquí hay un ejercicio de hermenéutica. ¿Cuál es el primer ejercicio de hermenéutica? ¿Ah? Hermana. Observación. Observación. Dígame. Yo tengo el Salmo 91. Después. Ya. Yo tengo Mateo. Ya, hermana, adelante. Y 6, ¿no es cierto? Ah, sí. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en tierra. Léalo lentamente, por favor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en tierra. Bien. ¿Tomaron nota? Ya. Leamos Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Siga? ¿El otro versículo? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuál es la diferencia? Falta una parte. ¿Cuál? Que te guardará. No me recuerdo la... No. Él dijo...
observación. A propósito de la clase de hermenéutica, aprender a observar el versículo. Verbos, tiempos, sujeto, predicado, artículos, conjunciones, ideas. ¿Cuál es la idea que se está desarrollando, que se está expresando? Bueno, hay una sola parte que falta ahí en lo que cita el diablo. Lo que falta dice que te guarden en todos tus caminos, según aparece en el Salmo 91, 11 y 12. Eso le cambia el sentido, fíjese, porque dice, Él te va a cuidar cuando tú estés en los caminos de Dios. Te guarda en todos tus caminos. Los caminos de Cristo son los caminos de Dios. Y el diablo omite esa palabra. Y si la omite, ¿qué sentido da? En todo momento. En todo momento. ¿Se fija? Si yo hubiera leído el versículo que está en Mateo, el que cita el diablo, así como lo cita el diablo, un montón de gente habría dicho, ¡amén! Pero ¿cuánta gente ha sido engañada en las iglesias por eso? Pastores que citan la mitad de un versículo fuera de contexto y todo el mundo dice ¡amén! Y no tienen ni idea de lo que dijeron amén. Y si el diablo nos mete el dedo en la boca hasta el codo y nosotros decimos amén. Y este es un excelente ejemplo de cómo los cristianos tenemos que andar avispados con la palabra, hermano. Observar atentamente para entender, meditar sobre lo que se está entendiendo, obedecer aquello que se ha entendido. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Ser superficiales con la palabra, como lo dije la otra vez, o tomarla poco en cuenta, nos lleva ¿a qué? A entender mal y a tener una vida espiritual mala. Y a veces ni tener vida espiritual. Incluso más, una mala vida espiritual nos lleva a tener una imagen equivocada de Dios, una idea equivocada, nos construimos un ídolo. Y eso es lo que ha sucedido en las iglesias evangélicas, en la mayoría por lo menos, no solo en Chile, en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. El Señor Jesús nos da el ejemplo. Él siendo Dios, como dice Filipenses, nos retuvo hasta agarrarse a eso para no sufrir, para no pasarlo mal en su ministerio. No, Él tomó dos cosas que se le dieron, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y a los cristianos, ¿qué se les da? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque las influencias que han habido en la iglesia, que se siguen metiendo para peor, influyen, nos influyen en no tomar en serio la palabra de Dios. Porque algunos falsos profetas o predicadores o maestros son hasta divertidos o entretenidos. Y los ponemos, mira, es tonto, pero es divertido el tipo, ¿no? Y absorbemos sin darnos cuenta. Porque se nos ha metido eso a través de lo entretenido o simpático que era el tipo. Y eso hay que tener cuidado. Nosotros somos débiles, hermanos. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesús.
Ora. ¿Por qué? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el diablo lo sabe. Y por ese lado nos mete su doctrina. Así que, hermanos, para terminar, este es un buen ejemplo que nosotros debemos considerar. Cómo el Señor Jesús trata la palabra de Dios. Que esa palabra también se nos da a nosotros. Y se nos da el maestro de la palabra. ¿Cuál es? Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo, esté lleno de la palabra. Y en la medida que estamos llenos de la palabra, el Espíritu Santo va a ir gobernando nuestras vidas y construyendo a Cristo en nosotros. Porque ese es el propósito. Que nos parezcamos cada día más y más a Cristo. ¿Por medio de qué? De la obediencia a la palabra de Dios. Parece sencillo, pero mucha que cuesta. ¿Y sabe por qué cuesta? Porque no estamos combatiendo la carne. Y nos dejamos vencer a veces, ¿o no? Entonces, hermanos, la próxima vez vamos a seguir con la cuarta parte. Pero tome en cuenta y lea bien este texto, este pasaje. Cómo el Señor usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Bendígala en nuestros corazones y le damos gracias por esta escritura y esta enseñanza que está ahí por la vida del Señor Jesús. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien.